primera expresión y es cómo la evolución histórica de la contabilidad ha sido un proceso estático en el tiempo. Esto porque se ha mantenido el mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Mi postura es, no estoy de acuerdo, ¿sí?, con esta expresión. Primero porque desde la evolución histórica de la contabilidad, pues ha sido un proceso bastante dinámico, ¿sí? Porque tenemos ya desde la época de la esclavitud, se venía hablando de la contabilidad, ¿cierto? Entonces acá los esclavos eran considerados bienes, ¿cierto? Entonces había un esclavo que se encargaba de ¿qué? De estar contabilizando estas personas, ¿sí? Entonces desde esa época ya los esclavos eran considerados unos bienes. Luego se da más adelante o aparece el feudalismo, ¿sí? Y ya no eran los esclavos considerados como bienes, sino que ya era la tierra considerada como un bien como tal. Más adelante surge o tiene un papel muy importante la comunidad religiosa, es decir, la iglesia, y ya juega un papel como una institución bancaria, ¿cierto? Entonces aquí ya aparece el tema de la contabilidad romana, aparecen los primeros libros de contabilidad y demás. Entonces desde esa época ya se va consolidando más el tema de la contabilidad. Y luego, pues en esa época en Europa, pues ya se empezó a hablar de la contabilidad por partida doble, ¿sí? Entonces ahí pues ya se buscaba que los comerciantes pues tuvieran más información sobre sus activos, sobre sus obligaciones, ¿sí? Entonces ya se empezó a hablar más de activos, pasivos, y en Colombia ya, o en América Latina aproximadamente, ¿cierto? Ya en 1591 se empezó a hablar de eso, de partida doble. En Colombia, ¿cierto? Ya más adelante en 1605 se empezó a hablar, o mejor dicho, los grupos aborígenes empezaron a trabajar o practicaban el tema de la contabilidad. Entonces teníamos la cultura, por ejemplo, había parte de la cultura azteca, inca, chibcha, ¿cierto? Entonces estas culturas llevan la contabilidad pues de otra manera. Entonces algunos llevan su contabilidad o llevan sus cuentas a través de unos nudos que lleva por medio de unos lazos, o por ejemplo cuando se hacían trueques, ¿sí? O también cuando se hacía un intercambio de trajes, y de esa manera ellos practicaban todo el tema de la contabilidad, ¿cierto? A su manera como cultura. Sin embargo, en esa época, ¿cierto? Ya llega todo el tema de la independencia, más adelante, muchos años después, la comunidad religiosa sigue cumpliendo pues un papel importante, ¿cierto? Como institución. Y aquí pues ya la iglesia trae, en este caso a Colombia, ¿cierto? Todo el tema de libros contables, empiezan a hablar todo el tema de unos conceptos sobre qué es un inventario, qué es un presupuesto. Entonces se va transformando todos los procesos de ¿qué? De contabilidad. Entonces aquí ¿qué pasa? Pues América Latina, ¿cierto? Colombia, pues va teniendo unos cambios en su forma de poder trabajar todo el tema de la contabilidad, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué podemos concluir? Que la contabilidad desde su inicio, ¿cierto? Ha sido un proceso de cambios, un proceso dinámico. Ahora, frente a la otra expresión, sí, en las normas ya sea internacionales de contabilidad o en las normas internacionales de información financiera, encontramos estándares de información financiera que se van a aplicar en Colombia a partir de 2015. Entonces nos dice que si dichos estándares son importantes porque determinan la forma en que se preparará el juego completo de estados financieros, ¿cierto? Entonces dice que una entidad pues debe preparar en Colombia y que también en cualquier país del mundo. Entonces acá nos dice que sin embargo esos estándares están motivados o influenciados por los fines e intereses económicos de las grandes multinacionales, o por lo que se ve en desventaja que el uso e implementación en las naciones que están en vía de desarrollo. Entonces, de acuerdo a esta expresión, pues estoy de acuerdo, ¿cierto? Ya que
pues las microempresas, las pequeñas empresas y medianas empresas pues van a estar en desventaja, ¿cierto? De esos países o empresas que están en vía de desarrollo, ¿cierto? Que tienen una mayor adquisición económica y demás. Entonces, ¿por qué ellos están en desventaja? Porque a la hora de emitir todo este tema de las normas internacionales de información financiera, pues ellos son empresas o microempresas, ¿cierto? Pequeñas empresas que tienen pues bastantes necesidades y se le dificulta más poder cumplir con esos requerimientos que exigen estas normas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque para poder cumplir con la NIF, todo esto pues requiere unos mayores costos para poder presentar esa información, ¿sí? Y poder cumplir con esos parámetros que ellos solicitan dentro de esta norma. Ahora, frente a la otra expresión que nos dice los estados de situación financiera, estados de resultado y estados de flujo de efectivo constituyen el juego completo de estados financieros que debe presentar una entidad, pues estoy en desacuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la NIF y NIF hace referencia a 4 estados financieros, ¿cierto? Uno es el estado de situación financiera o balance, el segundo es el estado de resultados integral, el tercero el estado de flujos de efectivo y el cuarto el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, por lo tanto, serían 4 estados y aquí en esta expresión solo nos están mencionando 3. Ahora, frente a la otra postura que nos dice el estado de situación financiera o balance general muestra los resultados operacionales y financieros de la entidad a una fecha corte, ¿qué podemos decir de esta expresión? Que como tal, pues está basado, ¿cierto? El estado de situación financiera, perdón, está basado pues en activos y pasivos, ¿cierto? Y situación patrimonial. Y ellos pues van a representar pues una información resumida, una información bastante resumida en cierta fecha. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos va a suministrar información de esa estructura financiera, de su liquidez, de su solvencia, ¿cierto? Entonces, por eso las empresas pues deben presentar esa información en unas fechas establecidas. Frente a la otra expresión que nos dice el estado de resultados evidencia la posición y situación financiera de la entidad en cuanto a su estructura de inversión y financiación, pues estoy en desacuerdo. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque pues el estado de resultados, como nos dice acá, pues va a mostrar el resultado simplemente que de utilidades y pérdidas, ¿cierto? Y el que muestre realmente la situación financiera de la entidad, ¿cierto? Es decir, de su estructura de inversión y financiación como tal, va a ser el estado de flujo de efectivo. ¿Listo? Frente a la otra expresión que nos dice el estado de flujo de efectivo presenta por actividad los movimientos de entrada y salida de dinero, pues estoy de acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los movimientos de salida, ¿cierto? Van a representar los movimientos de salida y ahí van a representar que se resta, ¿cierto? Que serían las partidas. Entonces, también nos va a suministrar información frente a las entradas que van a resultar pues al incremento propiamente al capital. Y frente a la otra expresión que nos dice todos esos informes o estados favorecen la toma de decisiones económicas y financieras de los distintos usuarios que requieren de dicha información, pues estoy de acuerdo porque esos informes nos van a suministrar información valiosa para que las empresas tomen decisiones asertivas, tomen decisiones en pro del bienestar de la entidad, ¿cierto? Entonces, si se tiene una información clara, si se tiene una información sólida de esos estados financieros, pues las empresas saben qué deben hacer, ¿cierto? Y cuándo lo deben hacer o qué acciones deben tomar para poder tener los mejores resultados en su empresa.